Esto le pasará a tus órganos si no dejas el vape. Deja de fumar vape o estas son una de las consecuencias. El vape está matando a muchos jóvenes. Comparte este video con las personas que amas antes de que sea demasiado tarde. Los malditos empresarios que inventaron este producto usaron la palabra vape para engañarnos y que la gente pensara que solo están fumando vapor de agua con sabor. Pero el vape no es agua. Es un maldito aerosol con más de 100 químicos peligrosos. Es un cóctel químico con consecuencias gravísimas para tu salud. Tus pulmones. Cada bocanada del aerosol del vape introduce miles de partículas tóxicas a tus pulmones, causando inflamación y daños irreversibles. Con el tiempo podrías desarrollar bronquiolitis obliterante, una enfermedad irreparable e incurable que te quitará lentamente la capacidad de respirar. Si ya usas el vape, tus pulmones nunca se recuperarán del todo, pero todavía estás a tiempo de evitar una traqueostomía. Llegando a ese punto, no hay vuelta atrás. Tu corazón. Cada vez que inhalas el aerosol tóxico del vape, tu corazón empieza a trabajar al límite. La nicotina y los químicos presentes aceleran tu ritmo cardíaco, provocan taquicardia y elevan peligrosamente tu presión arterial. Primero podrás sentir palpitaciones, ansiedad y dificultad para respirar. Después, es probable que venga la inflamación arterial, el endurecimiento de las arterias y el daño irreversible al músculo cardíaco. Y entonces, sin aviso, tu corazón podría detenerse en segundos. Tu cerebro. Cada vez que vapeas, estás introduciendo nicotina y químicos tóxicos directamente en tu cerebro. Al principio notarás mareos, ansiedad y falta de concentración. Pensarás que es pasajero, pero no lo es. Con cada bocanada, tus neuronas mueren lentamente, afectando permanentemente tu memoria, tu capacidad de aprendizaje y el control emocional. En pocos años podrías desarrollar insomnio crónico, ataques de pánico severos y trastornos del estado de ánimo. En casos extremos, la nicotina podría provocar daños irreparables, aumentando drásticamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral repentino. Deja ya el maldito vape. Estás cambiando unos minutos de placer o aceptación social por años con enfermedades mortales. Tu cuerpo está diseñado para respirar aire puro, no 100 químicos tóxicos. Si necesitas relajarte, haz ejercicio, duerme más horas o busca apoyo emocional. Pero no necesitas un maldito aerosol químico para sentirte mejor.